Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 13. Política de incendios. La oscuridad está en todas partes. No recuerdo haber caminado por aquí. Ni siquiera recuerdo cerrar mis ojos. Pero ahora, estoy en medio de eso, solo. El aire está frío, así que el frío me pica la piel, agudo y cruel. Mi aliento sale desigual, demasiado ruidoso en el silencio. Doy un paso. El sonido de mi pie al tocar el suelo se estira sin cesar, como la oscuridad misma está escuchando. Entonces, lo veo. Una máscara, blanco como el hueso. Quieto. Sonriendo. El tipo de sonrisa que no debería existir. Del tipo que se siente mal, retorcido. No se mueve, no respira, pero sé que está mirando yo. Mis manos se curvan en puños a los lados, pero mis pies no se mueven. Algo cambia. Un sonido húmedo. Una suave salpicadura contra mi piel. Miro hacia abajo. Rojo. Se extiende por el suelo en ondas lentas y rizadas, envolviendo alrededor de mis tobillos como si perteneciera allí. Mi corazón late. Paso primero atrás, pero el rojo me sigue, aferrado a mí. Entonces, rasgando, el sonido de la carne desgarrándose. La máscara no se mueve, pero sé que se ríe. Tengo que correr. Tengo que moverme. Pero antes de que pueda, la oscuridad se rompe lejos. Un pasillo. Luz tenue. Tenue resplandor de linterna. La finca Iga. Una puerta se abre. Una figura se encuentra allí. El hombre de la máscara sonriente. No puedo ver sus ojos, pero los siento. Frío. Sharp. Una cuchilla presionada contra mi piel sin tocarme nunca. Sus manos gotean carmesí. Levanta uno, dos dedos levantados, silenciando un grito que no ha abandonado mi corazón. Garganta. Entonces, un borrón. Demasiado rápido. Demasiado suave. Un destello de acero. Un sonido húmedo y agudo. La sangre pinta las paredes. Trazos de rojo, como el pincel de un artista contra papel. Un cuerpo cae. El cuerpo de mi padre. No puedo gritar. La máscara se vuelve hacia mí. Sonriendo. Siempre sonriendo. Da un paso adelante. Me despierto con un jadeo agudo, el pecho apretado, el cuerpo temblando. Mi garganta arde. Grité. El sonido del movimiento guardias en mi puerta, las manos ya en sus armas. Giro la cabeza, tragando de nuevo el pánico. Lo siento, susurro. Uno de ellos duda. El otro no se mueve. Pero puedo sentir sus ojos en mí, fríos y agudos. Después de los eventos de anoche, los ancianos decidieron, precauciones. Me miro las manos. Están temblando. Fue solo un sueño. Eso es lo que me digo a mí mismo. Pero sé mejor. El hombre de la máscara sonriente era real. A la mañana siguiente, salgo del recinto y Yuga más temprano de lo habitual. Aunque no por elección. Los guardias insisten, citando preocupaciones de seguridad, como si altero mi rutina de alguna manera evitaré otro ataque. Salgo a las calles de Konoha, el aire fresco de la mañana cepillándome contra mi piel, pero no lo siento. Mi mente está en otra parte, enredada en los restos del sueño de anoche. Mis pies se mueven automáticamente, guiándome hacia la academia, pero mis sentidos permanecen agudos, alerta. Cada sonido se siente más fuerte de lo que debería ser. La charla distante de los comerciantes, los pasos de los aldeanos moviéndose en diferentes direcciones, el ladrido ocasional de un perro callejero. Cada ruido envía una sutil onda de tensión a través de mí. Miro por encima del hombro una vez. 2 veces. Nada. Pero eso no significa nada. El hombre de la máscara sonriente no había hecho ruido. Los hombres que entró en mi habitación no había hecho ruido. Los Ambu que eliminarlos frente a mí tampoco había hecho ruido. Mis ojos parpadean y puedo sentir las venas de mi Byakugan extendiéndose mis mejillas.
Agarro la correa de mi bolso con más fuerza, obligando a que mis pasos permanezcan estable. Cruzo las puertas principales de la academia, entrando en familiar territorio, pero incluso aquí, no siento alivio. El peso en mi pecho no disminuye. Mis dedos se mueven a los lados mientras navego por los pasillos, en presencia de mis compañeros un ruido sordo de fondo. Me dirijo hacia mi asiento habitual, evitando cuidadosamente contacto visual innecesario. Kiyotaka se sienta en su asiento, postura relajada pero serena, su expresión ilegible. Sus ojos están cerrados, como si estuviera escuchando atentamente, aunque no puedo decir si realmente está prestando atención o simplemente excluyendo al mundo. A su lado, Naruto está hablando, aunque con una voz más tranquila de lo habitual todavía lleva esa energía distintiva que siempre ha tenido. Kiyotaka simplemente escucha. Por razones que no entiendo completamente, él siempre está extremadamente tranquilo. Bajo la mirada, dudando un momento más antes de moverme hacia mi asiento. Tomo mi lugar en silencio, mis manos apoyadas ligeramente contra el escritorio, pero mis pensamientos no se asientan. El mundo que me rodea se desvanece en un borrón. Estoy aquí, sentada en el aula, pero al mismo tiempo, estoy en otro lugar completamente. El murmullo distante de los estudiantes llena el aire, las voces se superponen, las conversaciones se mezclan en un ruido sin sentido. El escritorio de madera debajo de mis dedos hay algo sólido, que me arraiga en la realidad, pero mis pensamientos deriva, ingrávido, más allá de mi control. Yo no debería ser así. No después de todo lo que ha pasado. Mis dedos se tensan ligeramente en el borde del escritorio. Bajo la cabeza, los ojos fijos en nada en particular. Tengo los ojos Byakugan, que se supone que deben verlo todo. Y sin embargo, cuando realmente importaba, no vi nada. No veo nada. Mi padre, mi casa, el intruso enmascarado. Cada vez, he sido impotente. La imagen viene espontáneamente. El ambú. La forma en que se movió. Preciso. Inquebrantable. Lo reproduzco en mi mente, tratando de capturar los detalles. La película de su muñeca mientras su espada cortaba la carne. La forma en que exhaló tan uniformemente, ni una vez vacilando. El cambio continuo en su postura cuando golpeó el próximo objetivo. Era como si todo estuviera planeado desde el principio. Como si hubiera visto el resultado incluso antes de que comenzara la batalla. Él nunca dudó, ni una vez. La sangre que salpicaba el piso de madera había significado nada para él. Los cuerpos que colapsaron bajo sus golpes fueron obstáculos a eliminar, nada más. Frío. Insensible. Y sin embargo, lo envidio. Porque era fuerte. Porque él era lo que yo no soy. Mis pensamientos vuelven a la deriva. Esta vez, por Hanabi. Ella solo tiene 2 años. Demasiado joven para entender nada. Demasiado pequeña para protegerse. La veo en mi mente, sus pequeñas manos agarrando mi manga, su brillante, ojos curiosos mirándome. Ella es mi hermana pequeña, y sin embargo, si algo sucediera, no podría protegerla. ¿Sufriría ella el mismo destino que yo? ¿El mismo destino que mi padre? ¿Ella también crecería impotente? No. No puedo permitir eso. Tengo que protegerla. Pero puedo. Aprieto los dientes. Mis dedos se curvan en puños debajo del escritorio. Ya no quiero ser débil. No para mi padre. No por el apellido Hyuga. Para mí. Por Hanabi. Tengo que dominar mi Byakugan. No importa lo que cueste. Una presión repentina contra mi frente me aparta de mis pensamientos. Parpadeo. El mundo vuelve a enfocarse. Los bordes borrosos de mi visión se agudizan, y me doy cuenta de que una mano presiona suavemente contra mi frente. Mi cuerpo se tensa. Levanto la mirada. Ojos marrones oscuros me miran fijamente, tranquilos e ilegibles. Kiyotaka-kun. Él está cerca. Demasiado cerca. Siento que el calor sube a mi cara antes de que pueda detenerlo. Mis labios se separan, pero solo se escapa un suave murmullo. Kiyotaka. Me estudia un momento y luego retrae la mano. ¿Estás bien? Pregunta, con la voz firme. Su expresión no cambia. Él no parece preocupado, ni impaciente. Abro la boca, instintivamente preparada para dar el mismo suave, respuesta incierta que siempre doy. Pero algo me detiene. Dudo. Y luego, con una respiración tranquila, me obligo a corregir mi respuesta. Estoy bien, vuelvo a decir, esta vez con más certeza. No porque sea verdad. Pero porque quiero que así sea.
Tengo que ser fuerte. Kiyotaka no reacciona de inmediato. Su mirada permanece en mí, ilegible, como si estuviera analizando algo más profundo que mis palabras. Me muevo ligeramente en mi asiento, incapaz de mantener su mirada fija durante demasiado tiempo. Pero antes de que pueda alejarme por completo, mis propios ojos me traicionan. Por un breve momento, vuelvo al pasado. 3 años. Sola. Matones que me rodean, sus palabras agudas, su risa cruel. Recuerdo llorar, mi cuerpo temblando, mis piernas demasiado débiles para correr. Y entonces, una presencia, un niño, interponiéndome entre ellos y yo. Su espalda se volvió hacia mí, enfrentando a los que se burlaban de mí sin vacilación, sin miedo. Esa fue la primera vez que lo vi. E incluso ahora, años después, sigo sin entenderlo. ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué intervino, a pesar de no tener nada que ver conmigo? Mis dedos se mueven ligeramente mientras le vuelvo a mirar. Sus ojos marrones oscuros permanecen fijos en mí, pero no veo nada en ellos. Sin crueldad. Otro recuerdo me llama la atención. Un ojo rojo. Una mirada única y penetrante detrás de una máscara. El ambú de anoche. Por un momento, mientras la luz de la luna atrapaba la hendidura de su máscara, nuestros ojos se encontraron. Un resplandor carmesí. Diferente de los Byakugan. Diferente a todo lo que había visto antes. Un sentimiento que no puedo nombrar se apodera de mí. Sacudo un poco la cabeza, obligando a que mis pensamientos se tranquilicen. Esto no es el tiempo. Justo cuando lo hago, la puerta del aula se abre. Iruka Sensei entra, su presencia cambia inmediatamente el ambiente de la habitación. Las conversaciones se apagan, estudiantes enderécense en sus asientos. Hay algo que me falta. Algo importante. Simplemente no sé qué es. Puffs de Neji. El aire estaba espeso con el aroma del sudor y la tierra húmeda. Mi aliento estaba controlado, medido, pero mis músculos ardían. Ya estaba en mi límite, pero no podía parar. Ahora no. Nunca. Frente a mí estaba uno de los guardias Hyuga, con expresión tranquila, indiferente. Su postura era perfecta. Hombros relajados, pies firmes. Plantado, sus brazos en la posición de puño suave característica. Me reflejé él, cambiando mi peso ligeramente, manteniendo mi postura abierta. Otra vez, ordenó. Sin dudarlo. Sin preocupaciones. Solo un comando. Me lancé hacia adelante, mis dedos golpeando hacia su pecho, pero él se movió. En el último segundo, torciendo su cuerpo y contrarrestando con un afilado golpe en mis costillas. Apenas logré desviarlo, pero la fuerza aún me envió derrapando de regreso. Mis pies cavaron en la tierra mientras me enderezaba, negarse a caer. Sus movimientos eran refinados, sin esfuerzo. Mientras tanto, tuve que empujar mi cuerpo más allá de sus límites solo para mantenerse al día. Así fue, siempre lo fue. No importa cuánto entrené, no importa cuánto mejoré, la brecha entre ellos y yo, entre la rama y la principal casa fue tallada en piedra. Golpeé de nuevo, pero él era más rápido. Una palma a mi estómago. Otro para mi hombro. Me dolían los brazos por el bloqueo. Mi aliento salió adentro, estallidos agudos, pero no podía permitirme flaquear. No podía permitirme fallar. Las palabras de los ancianos resonaron en mi mente. Tu deber es servir. Para proteger a Hinata y a Navi. Para entrenar, otra vez y nuevamente, hasta que seas lo suficientemente fuerte como para cumplir ese propósito. Eso era todo lo que yo era para ellos. Una herramienta. Un arma para afilar. Esquivé hacia un lado, evitando por poco un golpe dirigido a mi sien. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Era esto todo lo que valía? No importa cuánto sangré, no importa cuánto haya sufrido, nunca lo estaría más que un protector desechable. Una marioneta sin vida. Apreté los dientes y seguí adelante con todo lo que tenía, mis venas abultadas mientras mi Byakugan agudizaba mi visión. Mi palma estaba a centímetros de su pecho. Por primera vez en esta pelea, lo tuve a él. Y luego el dolor, un dolor abrasador e inimaginable. El sello de pájaro enjaulado en mi frente se quemó, enviando una agonía eléctrica. A través de mi cráneo, bajando por mi columna vertebral, hasta cada nervio de mi cuerpo. Las piernas cedieron instantáneamente, mi cuerpo colapsó en el suelo como un marioneta con sus cuerdas cortadas. No podía moverme. No podía respirar. El dolor era cegador, un recordatorio insoportable de mi lugar.
El guardia se cernía sobre mí, su expresión sin cambios. Como si esto fuera nada. Como si mi sufrimiento fuera tan ordinario como el aire que respiramos. Puedes hacerlo mejor. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome en el frío tierra, mis dedos cavando en la tierra, mi cuerpo todavía temblando por las réplicas del sello. Yo no era nada. No un guerrero. No es un prodigio. Ni siquiera una persona. La perspectiva de Kiyotaka. Aristóteles dijo una vez. La comunidad política más perfecta es una en que la clase media tiene el control, y supera en número a ambos otras clases. En mi mundo pasado, este era un principio que permanecía intacto, o mejor dicho, incluso evolucionado, en los tiempos modernos. Desde el principio del capitalismo, el surgimiento de la cultura despierta, la vida de la clase media, los campesinos se volvieron más cómodos pero también más insignificantes. Hace 100 años, incluso si no eras un humano excepcional, la vida como trabajador de clase media era lo suficientemente bueno como para inspirar ambición. Tú eventualmente podrías asegurar un trabajo que le permitiera pagar completamente por una casa, conoce a una esposa leal e inocente que realmente te amó, y formar una familia. Por supuesto, ocurrieron guerras, la tecnología era menos avanzado, y el sistema médico era rudimentario. Pero a partir de una perspectiva espiritual y digna, la vida podría haber sido mucho mejor de lo que es hoy. La verdad es que, en nuestra sociedad actual, las cosas son diferentes. Imagina esto. Naces, pasas 12 años en la escuela, luego otros 4, o más, años en la universidad, según tu profesión. Después de eso, trabajas durante los próximos 50 años, en un trabajo que apenas te permite costear alimentos, sobreviva y tómese unas vacaciones de 2 semanas. La mayoría de los tiempo, ni siquiera será suficiente para pagar su deuda universitaria, compre una casa solo, porque probablemente pasará esos 50 años pagando de la hipoteca de un modesto apartamento. Si tiene suerte, puede encontrar una esposa, que, la mayoría de las veces, tuvo numerosas relaciones pasadas y está contigo más por estabilidad que el amor genuino. Tendrás algunos hijos, pero dado que tanto tú como tu esposa debe trabajar, serán criados principalmente por instituciones. Esto los convierte en blancos fáciles para el moldeado ideológico, adoctrinados en lo que sea que promueva el sistema, desde géneros imaginarios hasta abandono de los valores personales e íntimos. Ellos venderán sus almas y desperdician sus vidas en máquinas impulsadas por dopamina diseñadas para secuestrar sus cerebros. Y después de todo eso, es probable que se divorcie a los 40 años, separándose todo lo que trabajaste tan duro para construir. A los 50 años, estarás solo otro trabajador deprimido dependiente de pastillas para la ansiedad, mientras que a los niños se les administran refuerzos de estrógeno. Bien por mí, me reencarné. Pero volvamos a mi mundo actual, en la política es un poco más simple. Los países operan como entidades políticas separadas, y presumiblemente son todas las monarquías, gobernadas por quien se erige como gobernante de todo el país. Aldea escondida son los generales que se encargan de los asuntos shinobi. El mundo es similar al Japón feudal en muchos aspectos. Esos países mantener el equilibrio entre ellos mismos a través de nada más que el poder. Los tratados se firman periódicamente, pero generalmente no valen la pena mucho más que el papel en el que están escritos. Un daimyo es responsable de todas las decisiones relacionadas con su país, desde alianzas hasta el presupuesto anual, pasando por los privilegios otorgados a la del país. Después de convertirse en el líder de los obispos, tengo una cierta cantidad de libertad en la decisión que tomaría la organización. Decidí que tener una posición cercana al propio daimyo desde el principio sería un movimiento apropiado. Desafortunadamente, no puedo dar esta misión a otros obispos, ya que solo tenemos una oportunidad y si nos atrapan, el tercero Kage probablemente perdería su cabello. Además, esta es una buena oportunidad para aprender este mundo dinámica política. Danzo tenía las conexiones necesarias para facilitar las cosas. Su web de informantes, chantaje e influencia llegó mucho más allá de Konoha. Con su respaldo, se podría agregar un nombre al daimyo del fuego registro sin generar alarmas. Para esto, creé Takuya Yagami, uno de mis clones de sombras, que durante los próximos meses será un funcionario público sin complicaciones de una familia noble menor en las afueras de la Tierra del Fuego.
Alguien con solo el estatus suficiente para ser reconocido, pero no el suficiente para invitar escrutinio. Un hombre que mantuvo la cabeza gacha, hizo su obra diligentemente, y nunca le di a nadie una razón para mirar demasiado de cerca. El Palacio del Daimyo del Fuego es un monumento al exceso. Salones dorados, sedas importadas, sirvientes que se mueven como sombras, con los ojos bajos en todo momento. La nobleza aquí vive en un mundo separado de la realidad de Shinobi. Las guerras se libran en su nombre y, sin embargo, para ellos, la batalla es poco más que tinta en un pergamino. Caminé por los pasillos con pasos medidos, con cuidado de nunca parece demasiado confiado o demasiado inseguro. La sala de discos, donde había asegurado mi posición, era un lugar tranquilo, bordeado de imponentes estantes llenos de documentos que van desde informes fiscales hasta militares despliegues. El papeleo puede parecer aburrido para la mayoría, pero aquí, era poder. Guerras no solo se ganaron en los campos de batalla, sino que se decidieron al margen de tratados, redacción de decretos, números en libros de contabilidad. Para controlar la información es para controlar la realidad. Mi papel. Un guardián de registros menor. El peldaño más bajo de la escalera burocrática. Alguien cuya presencia apenas valía la pena reconociendo. No pasó mucho tiempo para comprender la verdadera jerarquía dentro de la corte. El propio Daimyo era una figura decorativa, sus decisiones moldeadas más por aquellos que le susurran al oído que por su propia voluntad. El poder no pertenecía al que estaba sentado en el trono, sino a los que controlaban lo que él vio y escuchó. Muy similar a mi vida pasada. Los verdaderos actores fueron los burócratas, los asesores y los jefes de familias nobles. Hablaron con palabras veladas, intercambiaron favores como moneda, y ejerció influencia con la sutileza de un bien ubicado kunai. Un nombre se destacó temprano. Lord Masanori, el primer ministro. Él era la mano invisible detrás de la mayoría de las decisiones, la que aseguró políticas alineadas con su propia visión en lugar de los caprichos del daimyo. Rara vez levantaba la voz, rara vez daba órdenes directas, pero cuando él hablaba, la gente escuchaba. Luego estaba Lady Akiko, una mujer noble cuya influencia vino no desde un título oficial, sino desde controlar el flujo de información. Ella sabía qué rumores difundir y cuáles enterrar. Un descuidado susurrar en su presencia podría destruir reputaciones de la noche a la mañana. Y finalmente, el general Ideisa, comandante militar del daimyo. A diferencia de los demás, le faltaba paciencia para los juegos políticos, pero su palabra tenía peso entre los clanes shinobi. Valoraba la lealtad por encima de todo. Eso lo hacía peligroso. Pasé semanas entretejiéndome en un segundo plano, estudiando sus patrones, rastreando sus rutinas. Cuando llegaron al palacio, ¿con quién hablaron? ¿Qué documentos solicitaron? Construí mi reputación con cuidado. Nunca hice preguntas innecesarias, nunca actué fuera de lugar. Pero me aseguré de que cada vez que un ministro necesitaba un documento oscuro, yo era el que tenía, ya lo preparé. Cuando un funcionario extravió un informe, tuve un copia esperando incluso antes de que preguntaran. Por supuesto, había usado un jutsu de transformación para hacerme ver como Takuya, una niña de 7 años parecería sospechoso, por decirlo de alguna manera. Una noche, mientras organizaba los últimos informes, sentí el peso de la mirada de alguien sobre mí. Mirando hacia arriba, me encontré con los agudos ojos del señor Masanori. A diferencia de la mayoría de los nobles, su mirada no estaba nublada por la arrogancia o autoimportancia. Era calculador. «Eres Takuya Yagami, ¿correcto?» Su tono era cortés, pero había una nitidez subyacente. Me incliné ligeramente, manteniendo mi expresión neutral. «Sí, mi señor. ¿Cómo puedo ayudarte?» Me estudió por un momento antes de sostener un pergamino sellado. «El informe debe archivarse con la máxima seguridad. Supongo que tú comprendes la importancia de la discreción». Simplemente tomé el pergamino con un ligero movimiento de cabeza. «Por supuesto, mi señor». Sus ojos se detuvieron en mí por otro segundo antes de volverse y me alejé. Esperé hasta que se perdió de vista antes de continuar con mi trabajo como si no había pasado nada. El pergamino permaneció intacto, su contenido irrelevante por ahora. El mensaje real era claro. Me estaban observando. Comenzó sutilmente. Un documento extraviado aquí, una corrección oportuna ahí.
Cuando los burócratas luchaban por recordar detalles del pasado reuniones, les proporcionaba información precisa, nunca exagerar, nunca ofrecer opiniones, solo hechos. Empezaron a confiar en mí. Lord Masanori, siempre el táctico cauteloso, comentó una vez durante una sesión que la eficiencia era la base de la gobernanza. El sistema desorganizado está condenado al fracaso, había declarado. Un simple verdad, sin embargo, la mayoría dentro de la corte no logró comprender su significado completo. Ellos ahogados en su propio papeleo, incapaces de ver más allá de su inmediato tareas. Yo, sin embargo, seguí la pista de todo. Una tarde, durante una discusión sobre seguridad fronteriza, me puse de pie detrás de un grupo de funcionarios de nivel medio, organizando documentos en silencio mientras debatían refuerzos a lo largo de las rutas comerciales del norte. Los asesores del Daimyo de Fuego estaban divididos, algunos temían una potencial incursión de naciones más pequeñas, otros descartaron la preocupación como paranoia. Yo no intervine. En cambio, coloqué un solo informe sobre la mesa, detallando incidentes fronterizos anteriores durante la última década. Un patrón eso sugirió una frecuencia creciente de interrupciones. Los ojos del señor Masanori se posaron primero en el documento. Él desnató a través de él, su expresión ilegible. Esto no estaba en la sesión informativa, murmuró, tocando con los dedos ligeramente contra el papel. Uno de los otros funcionarios se inclinó hacia adelante. ¿De dónde vino esto de? Una discrepancia en los registros, dije simplemente. Un informe antiguo presentado incorrectamente. Supuse que podría ser relevante. Una mentira, por supuesto. El informe había sido enterrado intencionalmente, alguien no había querido que se revisara. Sacándolo a la luz a la derecha por un momento, había alterado sutilmente el curso de la discusión. Masanori me estudió un momento más, luego regresó a la conversación. El debate cambió. Lo que anteriormente había sido descartadas como escaramuzas menores, ahora parecían más coordinadas. La financiación para la seguridad fronteriza fue aprobada dentro de la semana. Así de simple, había redirigido las prioridades de la corte sin hablar una palabra de persuasión. Comencé a notar inconsistencias en los manifiestos de envío y patrulla, horarios, armas y provisiones marcadas para puestos avanzados específicos nunca llegó. Los escuadrones shinobi asignados a áreas de alto riesgo fueron de repente se desvió, dejando huecos en la cuadrícula de defensa del Daimyo de Fuego. Podría haber sido incompetencia. O podría haber sido algo mucho más deliberado. Comparé los recursos faltantes con la actividad reciente de los ninjas rebeldes. El patrón era demasiado preciso para ser una coincidencia. Estos no eran ataques aleatorios. Fueron ataques calculados en las líneas de suministro, como si el enemigo ya sabía dónde estarían las debilidades antes de que incluso existió. Alguien dentro de la corte les estaba dando inteligencia. Encontrar la fuente significó hacer referencias cruzadas sobre quién tenía acceso a ambos detalles de seguridad y rutas de suministro. No muchos se ajustan a ese criterio. La lista de sospechosos se redujo a un puñado de funcionarios de alto rango. Lord Masanori, General Ideisa y otros dos asesores, Lord Renjiro y el ministro Takeda, todos tenían la autorización necesaria. Pero solo uno tenía un motivo claro. El ministro Takeda era un estratega político experimentado, respetado, pero nunca confié plenamente. Su ascenso al poder había sido constante, pero sin complicaciones, sin llamar demasiado la atención. Sus antecedentes estaba limpio, demasiado limpio. Sin rivalidades, sin deudas, sin alianzas importantes. Eso en sí mismo era sospechoso. Investigando más a fondo, descubrí registros de quejas pasadas. Takeda había una vez se alineó con una facción que buscaba debilitar a la autoridad central del Daimyo a favor de un gobierno noble más independiente. Esa facción se había derrumbado hace años, pero ciertas interrupciones en las políticas recientes reflejaban sus viejas estrategias. Takeda se movía con cuidado, sutilmente. A diferencia de otros que buscaban directa poder, su objetivo era desestabilizar el sistema actual primero, luego posicionar el mismo como la solución. A través de mensajes codificados intercambiados con fuentes anónimas y asignaciones presupuestarias que convenientemente desaparecieron, las conexiones se volvió innegable.
Takeda no solo estaba filtrando información, sino que también orquestando un cambio lento y controlado en el poder, suministrando pícaros elementos con el apalancamiento justo para debilitar el dominio del daimyo sin romperlo por completo. Una guerra sería demasiado caótica. Un golpe demasiado obvio. Pero una gradual erosión de la confianza en la autoridad del daimyo. Eso fue a largo plazo estrategia. Pocos se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Ahora sostenía algo invaluable. La verdad. Comencé plantando inteligencia falsa, pequeñas piezas de desinformación, entretejidos en informes genuinos, lo suficientemente sutiles como para que no resistieran fuera. Los detalles variaron. Movimientos de tropas, entregas de suministros, seguridad, refuerzos. Cada fragmento conducía a una ubicación estratégica diferente. Si Takeda fue realmente la filtración, entonces tarde o temprano, uno de estos lo haría. Encuentra su camino en las manos equivocadas. Comenzó el juego de la espera. Pasó una semana. Luego 10 días. Sin movimiento. Al 12º día, llegó la noticia. Una facción ninja rebelde había lanzado una emboscada a un convoy de suministros cerca de la frontera occidental. Un ataque. Eso debería haber sido imposible, considerando que el convoy nunca realmente existió. El anzuelo había sido mordido. El informe falso había viajado de la corte al enemigo, pasó a lo largo de canales invisibles. Ya no había ninguna duda. Takeda fue la fuga. Pero aún no tenía intención de exponerlo. A la acusación directa solo crearía resistencia. No, el objetivo no era solo para eliminarlo, era para destruirlo. Takeda había construido su influencia cuidadosamente, asegurándose de que incluso si lo atrapaban, no caería solo. Tenía influencia, aliados, salvaguardas. Si simplemente lo expusiera, otros intervendrían. Enturbiando las aguas. Por eso necesitaba un enemigo mayor, uno que incluso sus aliados no se atrevería a defenderse. Entonces, comencé a dar forma a una narrativa diferente. A través de documentos cuidadosamente falsificados, creé la ilusión de que la traición de Takeda se extendió más allá de lo que nadie sospechaba. Él no solo estaba filtrando inteligencia a facciones rebeldes, sino que estaba trabajando con enemigos extranjeros. La Tierra del Agua. Una nación rival conocida por sus despiadados shinobi, uno que había tenido durante mucho tiempo, buscó debilitar la Tierra del Fuego. Si Takeda fuera enmarcado como colaborando con ellos, incluso con quienes lo apoyaban en secreto, no tendría más remedio que abandonarlo. Con la trampa tendida, volví mi atención a la corte. Sutilmente, comencé a guiar las discusiones hacia temas de traición, de enemigos invisibles acechando dentro de la cancha. Durante una sesión, Lord Masanori expresó su preocupación por la inteligencia filtraciones que afectan la seguridad fronteriza. Es extraño, reflexionó, golpeando sus dedos contra la mesa. Cada vez que ajustamos nuestras defensas, nuestros enemigos parecen reaccionar en consecuencia. Casi como si anticiparan nuestros movimientos. Otros asintieron, murmurando su acuerdo. Algunos sugirieron un simple brecha en la seguridad, pero introduje una nueva idea. Mi señor, puedo dar mi opinión personal basada en los informes que he supervisado. Me miró fijamente por un segundo, pero decidió dejar pasar esta vez. Pase de insolencia. Muy bien. Un asesor bien situado podría hacer más daño que 100 espías, comenté, mi tono neutral. Si un enemigo se infiltrara en nuestros rangos políticos, explicaría la precisión de su información. La habitación se quedó en silencio. Se habían sembrado sospechas. La expresión de Takeda permaneció quieta, pero sus dedos se movieron ligeramente. Durante los siguientes días, sutilmente alimenté más dudas en las discusiones, cada uno aumentando el peso de la paranoia presionando contra él. Una noche, tarde, lo observé salir de sus aposentos mucho más tarde de lo que lo usual. Una reunión secreta. Un último intento de cubrir sus huellas. Lo seguí desde la distancia. El destino de Takeda lo llevó a un jardín aislado dentro del palacio. Motivos. Allí, se encontró con una figura encapuchada, uno de sus operativos. Sin duda. Su conversación fue breve, pero no necesitaba escucharla. El lenguaje corporal me dijo todo. A la mañana siguiente, me aseguré de que susurros de actividad sospechosa en los jardines llegó a oídos de varios funcionarios. Otra semilla de duda.
Cada paso lo empujaba más hacia lo inevitable. Yagami, me llamó Masanori una noche, su voz tranquila pero firme. La sala de reuniones estaba vacía, excepto para nosotros dos. Fue un espacio tranquilo, iluminado solo por una linterna que arde tenuemente. Masanori se sentó detrás un pesado escritorio de madera, los dedos entrelazados mientras me observaba con una expresión ilegible para la mayoría. Sus acciones en las últimas semanas no han pasado desapercibidas, dijo. Ves cosas que otros extrañan. Entiendes la importancia de discreción. No había necesidad de bromas o explicaciones largas. Nosotros ambos entendieron qué era esto. Necesito a alguien en quien pueda confiar, continuó Masanori. Una mente aguda suficiente para anticipar el engaño antes de que ocurra. Fue una oferta disfrazada de petición. Y así, sin dudarlo, me convertí en su secretaria personal. Los aliados de Takeda habían permanecido callados, pero el silencio no significaba lealtad. Los hombres que se alían con traidores rara vez lo hacen por motivos genuinos. Creencia. La mayoría eran oportunistas, aferrándose al poder donde podían. Y cuando los cimientos de ese poder se desmoronaron, también lo hizo su confianza. No necesitaba acusar abiertamente a nadie. Eso sería demasiado obvio. En cambio, les permití llegar a sus propias conclusiones. Una carta extraviada aquí. Una conversación escuchada allí. Pequeños fragmentos de duda, cada uno cuidadosamente diseñado para apuntar hacia la misma conclusión. Que su antiguo aliado los había traicionado primero. Una noche, un mensaje fue entregado accidentalmente al destinatario equivocado oficial. Un informe que detalla discrepancias en las transacciones de Takeda, sugiriendo que se había estado enriqueciendo secretamente en sus gastos. Días después, se concertó una reunión entre dos de sus allegados confidentes. Antes de que pudiera comenzar, una nota falsificada, supuestamente de uno al otro, llegó a manos de un tercero. Un mensaje advertencia de posible traición. Los susurros se extendieron. La duda se convirtió en paranoia. Los que alguna vez habían estado al lado de Takeda ahora se miraban unos a otros con sospecha, cuestionando sus propias alianzas. Durante una reunión del consejo, intentó cambiar la culpa. Esta inestabilidad no beneficia a nadie, dijo, con la voz cuidadosamente medido. No debemos permitir que sospechas infundadas nos dividan. Hay quienes buscarían manipular estas circunstancias para su propio beneficio. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara antes de fijar la mirada en otro funcionario. El señor Ishikawa, un hombre conocido por su estricta adherencia a la tradición. Ishikawa, continuó, seguramente puedes confirmar que estos tan las llamadas traiciones no son más que desafortunadas malentendidos. En todo caso, la verdadera amenaza radica en otra parte. Fue una acusación indirecta, destinada a desviar la atención de él mismo. Un movimiento calculado. En circunstancias normales, podría han funcionado. Pero estas no eran circunstancias normales. Me había asegurado de que Ishikawa, junto con varios otros, ya ha sido preparado con informes falsos que implican al sucesor de Takeda en traición más profunda. Su intento de cambiar la culpa solo confirmó lo que ya habían empezado a sospechar. Un murmullo se extendió por la cámara. La desesperación engendra imprudencia. Esa noche, lo observé desde las sombras. No le había dejado otra opción. Su único camino restante era escapar. Y así, en la oscuridad de la noche, intentó huir del palacio. Disfrazado con la túnica de un sirviente de bajo rango, se movió a través de los pasillos ocultos que conducen a las puertas exteriores. Lo que no sabía era que su camino ya estaba decidido mucho antes de que diera su primer paso. No estaba solo en el pasillo. 2 guardias lo interceptaron antes de que pudiera llegar a la salida. ¿Qué negocio tiene un sirviente que se va a esta hora? Uno de ellos preguntaron. Él dudó. Un solo momento de silencio puede ser más fuerte que 1000 palabras. Luego, el golpe final. Una carta sellada encontrada en su poder. Lo había plantado allí horas antes. Un documento que detalla las instrucciones. Para una reunión secreta con agentes extranjeros, escrita de su puño y letra. A falsificación tan perfecta que ni siquiera él podría argumentar en contra de eso. Llegó la mañana, y con ella, la decisión final. El consejo se reunió en privado. No habría juicio, ni público espectáculo.
No se podía permitir que un escándalo de esta magnitud esparce. No hay elección, dijo Masanori. En aras de la estabilidad, esto debe manejarse con discreción. Los demás asintieron con la cabeza. Al caer la noche, él se había ido. Su nombre fue borrado. Su influencia desapareció. No hay registros de los hechos permanecieron. Era como si nunca hubiera existido. La caída del traidor había dejado un vacío. El poder no tolera espacios vacíos. Y así, se tuvieron que colocar nuevas piezas en el tablero antes de que otros tuvieran la oportunidad de reclamarlos. Masanori era consciente de la necesidad de reestructuración, pero carecía de la previsión para ver dónde yacen los verdaderos peligros. Buscó externos amenazas mientras la verdadera batalla se libraba dentro de sus propios muros. Ahí fue donde entré yo. Proporcionaré una lista, le dije, de pie frente a su escritorio, mi expresión compuesta. Nuevos asesores, nuevos guardias, hombres que pueden ser de confianza. Masanori se inclinó hacia adelante, con las manos juntas. ¿Estás seguro? No se puede confiar completamente en nadie, dije, incluso con mi voz. Pero estos son las mejores opciones disponibles. Él asintió, sin cuestionar mis elecciones. El primer paso fue insertar los alfiles. Cada uno fue colocado en una parte diferente del palacio. El primero, Obispo 29, su nuevo nombre era Takamura, fue asignado como poseedor de récords de bajo rango, mi antiguo puesto. Él parecía insignificante, pero en verdad, ahora controlaba el flujo de información. Eso llegó al consejo. Nada se leería ni se escucharía sin pasando por él primero. Y con el tiempo, él podría convertirse en mi reemplazo. El segundo, el obispo 30, Kusunoki, fue posicionado como militar, asesor. A diferencia de Takamura, no necesitaba permanecer invisible. Su papel debía ser visible. Para ganar confianza, para dar forma a las discusiones, para garantizar que las decisiones siempre se inclinaban a mi favor. El tercero, el obispo 28, Renji, fue colocado entre el tesoro funcionarios. Las finanzas a menudo se pasaban por alto como un medio de poder, pero en la realidad, ellos dictaban todo. Un señor sin oro es un señor sin ejército, sin influencia, sin futuro. Con Renji en su lugar, me había asegurado que no se podía hacer ningún movimiento sin que yo lo supiera. Tuve que hacer algunos pequeños cursos de capacitación sobre cómo encajar, pero sin haciendo algo sospechoso, Masanori no dudaría de ellos. Los amigos del traidor aún permanecían. Hombres que no habían sido implicados, pero que no estaban del todo libres de sospechas. Su lealtad era incierto, su supervivencia dependía de su capacidad para permanecer invisible, lo que significaba que tenían miedo. Y los hombres que tienen miedo son los más fáciles de manipular. No necesitaba amenazarlos. Eso habría sido crudo. En cambio, les ofrecí algo mucho más valioso: seguridad. A cambio de su silencio, coloqué a mis 3 obispos dentro sus círculos. Takamura, Kusunoki y Renji no llegaron como espías. Pero como aliados, cada uno se posicionó para ser un activo valioso para su nuevo compañeros. Lentamente, sin darme cuenta, los antiguos aliados del traidor me habían permitido creaciones para infiltrarse en sus filas. Masanori no era el único poder dentro del palacio. Había otros señores, cada uno con sus propias ambiciones, sus propios esquemas. Si yo sí dejara una puerta abierta para mi regreso, necesitaba asegurarme de que tenía un lugar al que volver. La solución fue simple. Hice recomendaciones. He estado observando a los asesores más jóvenes de los otros señores, yo se lo dijo a Masanori una noche. Algunos de ellos son prometedores. Si usted sí invitara a algunos de sus consultores a su círculo íntimo, podría servir como gesto de confianza. Él no dudó en seguir mi sugerencia. Los señores, a su vez, tomaron esto como un signo de buena voluntad. Su gente era de determinadas posiciones de influencia. Su confianza en Masanori creció. Y con eso, su confianza en mí. Cada alianza que construí se convirtió en un camino de regreso a mí. Una vez que todo estuvo en su lugar, el paso final fue desaparecer. Desaparecer sin causa crearía sospechas. Pero un hombre obligado a huir, esa fue una historia diferente. Y así, creé rumores. No los difundí yo mismo. Eso habría sido demasiado directo.
En cambio, permití que las personas adecuadas escucharan lo correcto conversaciones. Un susurro pasajero aquí, una mirada temerosa allá. Hablaban de sombras del pasado, de hombres que aún buscaban venganza por Takeda. Me aseguré de que los nombres de shinobi entrenados de diferentes naciones estamos unidos a los rumores. Unas noches más tarde, se encontró una cuchilla incrustada en la pared exterior. Mis cuartos. Para cuando llegó la mañana, los rumores se habían transformado en certeza. Alguien estaba detrás de mí. Me acerqué a Masanori en su habitación. Los ataques no se detendrán, le dije. Mientras permanezca aquí, yo soy un objetivo. Masanori frunció el ceño, considerando la situación. Has sido invaluable para mí, Yagami. Pero si es tu vida en riesgo, volveré, le aseguré. Una vez que esté a salvo. Pero por ahora, Debo desaparece. No hubo discusión. Y así como así, era libre. Mi clon se transformó en humo.